Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Yo sé que a esta hora ya es un tanto cansado. Yo también me siento cansado. De la semana pasada he estado en estas cosas de congresos. Esta es la segunda, en esta semana el segundo congreso en el que participo. Trataré también de ser puntual y breve con mi presentación. Viendo en la mañana la extensión de las mismas, me decidí hacer un pequeño corte en ella y entonces no voy a utilizar lo que es la diapositiva. Voy a tratar de leer para apoyarme acá y no perderme en las ideas y al mismo tiempo no hablar cosas de más. En mi experiencia legislativa, más o menos, ya unos 15 años en el Departamento de Servicios Técnicos, ahí vemos cualquier tipo de proyecto de ley. Yo trato de ver especialmente lo que es materia ambiental, pero al mismo tiempo uno ve cualquier cosa, ¿verdad? Desde proyectos de ley para sacarle los dientes a los perros, ¿verdad? Hasta proyectos de ley para tratar de desafectar islas, cambiarle el nombre a los cantones y cosas como estas. En el año 2004 me llegó uno que pretendía desafectar lo que es la isla de Chira para hacer un plan de privatización, por decirlo así, a nombre de los habitantes actuales de la isla. Bueno, ahí lo recibí, le hice un informe jurídico, y como a los 15, 22 días me volvió a caer otro proyecto de ley, ya no solamente para liberalizar la titulación en Chira, sino también liberalizarla en lo que son las islas del Golfo de Nicoya, que son bastantes. Hasta ese momento yo no conocía mayor cosa sobre las islas, pues conocía nada más la isla del Coco, la isla San Lucas, la que está frente a Limón, que se llama Isla Huita, y entonces empecé a investigar un poquito más. Bueno, y ahí quedó, porque nosotros lo que tenemos para hacer investigación es una semana por cada expediente legislativo. Posteriormente fueron llegando también proyectos de ley que pretendían dar esta misma liberalización ya no solamente en las islas, sino también en la zona marítimo terrestre, allá en Quepos, en Golfito, y en muchos otros lugares, proyectos de ley también tendientes a lo que es otorgar concesiones, principalmente en la isla Caballo, y empezó a llamarme un poco la atención este tema. Ya en el año 2007, pasado 3 años, pude curiosear un documento muy bueno de Irene Arrieta, elaborado para el Catastro Nacional, con el plan BitCatastro, este contrato de préstamo que ha durado mucho en poderse ejecutar y ver los beneficios que él conlleva, que él contiene, en el cual hacía una investigación muy buena sobre las islas costarricenses. Esto me animó a tratar de buscar un poquito más de referencias acerca de ellas y en realidad jurídicamente no encontré nada. Fui a la biblioteca de la Corte, a la biblioteca de la Asamblea Legislativa y lo único que encontré fue un librito de Miguel Salguero que hablaba bibliográficamente de algunas islas del Golfo de Nicoya, haciéndole una referencia más que todo turística. En este documento de Irene me pude dar cuenta que Costa Rica es rica en islas, que tiene más de 500 islas en ambos litorales, cosa que nosotros los costarricenses desconocemos. Islas, islotes, peñascos, ¿verdad? Fruto de los 52.000 kilómetros cuadrados, perdón, de los 500.000 kilómetros cuadrados y un tantito más que tenemos de mar, que nosotros realmente no estamos aprovechando. Ante esa situación, y ya ha pasado también el tiempo y analizando otros proyectos de ley como la Ley de Territorios Costeros Comunitarios, conocidos como el TECOCOS, y la que se dio este año para tratar de crear zonas urbanas litorales, tuve la intención de escribir un pequeño ensayo a título más o menos
de guía para poder comprender un poco esto y que sirviera de una herramienta jurídica para nosotros, los funcionarios ahí de la Asamblea Legislativa, que tenemos que ver con el área técnica y no con el área política, que nos sirva de instrumento para tomar decisiones. Y es precisamente el documento que vengo a citarles, que vengo a hablarles. En realidad, ¿cuál es la relación que puede tener las islas con el orden público? Bueno, en realidad todo. En realidad, se requiere estructurar la institucionalidad que tiene que ver con la intervención de las islas, porque ahorita no hay nada. Ahorita en las islas tenemos una gran presión social, una gran presión cultural, que los que estamos aquí en el Valle Central no nos estamos dando cuenta. En las islas, digamos, por ejemplo, en la isla de Chira, en el Golfo de Nicoya, que es la más grande de ahí, habitan más de 3.000 habitantes. Y esos 3.000 habitantes requieren de todo tipo de servicios. Y al mismo tiempo están produciendo desechos a cada rato, ¿verdad? Están utilizando agua y esa agua también la expulsan a lo que es el Golfo de Nicoya, contribuyendo con los procesos de contaminación que se está generando en la parte continental. Las islas son bienes de dominio público, o sea, no pueden salir del Estado. Y esto por vasta y amplia legislación que data casi desde el siglo XV, ¿verdad? Y conversaba ahora con una compañera, me estaba explicando lo de los problemas que tiene el ICE con las líneas de transmisión eléctricas que tienen que pasar por muchas zonas de protección y entonces no tienen una autorización legal por parte de la Procuraduría, Contraloría para poderlas intervenir, darles mantenimiento y le proponía que hiciera un proceso de incidencia política con relacionistas públicos y con abogados para entrar en un lobby parlamentario para ir acostumbrando al legislador de que existe una necesidad de desarrollo social. Bueno, ese mismo proceso de incidencia política, por decirlo así, lo han estado haciendo los habitantes de las islas y los habitantes de las zonas costeras, ¿verdad? Que hasta la actualidad son más de 50 poblados litorales, contando los que están en las islas, que están a un paso de lograr lo que son la liberalización en dichas áreas, no solamente ya en la zona restringida, sino también en la zona pública. Porque este año, tienen toda la intención de sacarlo, hay como les cité, el proyecto de zonas urbanas litorales, plantea la creación de algo análogo a las ciudades litorales. Pero ya estas ciudades litorales ya no se irían a hacer mediante una ley, se irían a hacer mediante un decreto ejecutivo, ¿verdad? Un proceso más simple, dice el legislador que está proponiendo esto, que sería algo, una misma metodología, y tiene razón, porque ya pasó también el test de constitucionalidad, que se utiliza para las marinas turísticas. Y entonces, se plantearía mediante un medio de concesión. Y como decían acá ayer, creo que el expositor de la tarde, no recuerdo el nombre de ellos, la concesión es igual que privatizar, porque se plantean concesiones de 70 años, o sea, renovables de una manera automática. Pasaría entonces la zona marítimo terrestre perfectamente a dominio privado. Y, como les digo, esto ya se debe venir. Esta situación, esta necesidad, si ustedes van a las costas y ven a la gente los pescadores, la gente de escasos recursos, los habitantes ancestrales, como se hacen llamar, no sé si alguno hay aquí de ellos, con todo respeto lo digo, pero esa es la terminología con la que se están denominando, ¿verdad? Y se están amparando, haciendo saber que existen, derechos ancestrales, derechos familiares adquiridos de generación en generación para habitar esas áreas y que el Estado lo ha desconocido. Y ciertamente es así, porque el Estado y principalmente las municipalidades que tienen zona costera, zona litoral y que administran islas, no han tomado cartas en el asunto, ¿verdad?
No lo hacen estando a unos 4 o 5 kilómetros de la costa, desde su palacio municipal, y menos a nivel de las islas. Aún así, una vez que empecé las investigaciones, y por lo rápido que a nosotros nos exigen tener un producto listo, a mí me hubiera gustado ir a visitar las islas y ver cómo era el asunto, cómo vivían, cuáles eran las necesidades. De lo único que le toca a uno es revisar internet o agarrar el teléfono y llamar a la asociación de desarrollo de ahí del lugar. Hablé con una asociación de desarrollo de la isla Venado, lugar donde habitan 1.100 habitantes, y ahí pude constatar, o ellos me dijeron de una manera literal, que ellos lo que pretenden es continuar siendo habitantes de las islas y no dueños de propiedad privada. Pues si esos terrenos insulares se liberalizan, los pobladores autóctonos y su entorno familiar podría desaparecer, ya que éstas serían compradas por foráneos para todo tipo de fines. Manifestaron que desean la asistencia del Estado en el plano médico, educativo y servicios públicos y oportunidades de trabajo, además de respetarse el estatus de ciudadanos isleños. Esto me imagino porque en la ley de la zona marítimo terrestre, en la 6043, creo que es en el artículo 12, 15, algo así, se les da una clasificación, ¿verdad?, de ciudadanos, pobladores, y que me parece un poco peyorativa porque la Constitución política dice que todos somos ciudadanos. Y aquí hacen una especie de diferencia, me parece un poco impropia. Ahondando más en la investigación, me encontré un documentito elaborado por la periodista Cinia Molina para el semanario Campus de la universidad, donde habla de la amenaza de los desarrollos turísticos en las islas. Y entonces, estos proyectos de ley que se vienen dando desde la década pasada, bueno, ya los vengo conociendo de hace unos 10 años, al tratar de promover ya sea las concesiones o la titulación, va encaminado, y obviamente como ustedes se darán cuenta, a presionar a aquellas personas que titulen para vender para los desarrollos turísticos. Y esa es la advertencia que estaba haciendo Cinia en ese momento. En otra opinión que también leí, desarrollada por Gabriel Quesada, habla sobre las amenazas, sobre el proyecto turístico de Isla Caballo. Una radio local llamada Radio Gente, de allá de Guanacaste, en una cita de un programa que hizo, dice: cientos de habitantes de Chira, Venado y Caballo y las islas más pobladas dejaron claro el pasado fin de semana que no están dispuestos a cambiar la tranquilidad que disfrutan sus comunidades por la delincuencia, la prostitución y las drogas que han invadido las principales playas del país con la llegada de megaproyectos de hoteles y casinos. Y esto, compañeros, amigos y amigas, está sucediendo a espaldas nuestras. No sé si alguno de ustedes tienen un ligamen tan grande los fines de semana o entre semana que se las pasan en las costas. Generalmente estamos aquí, en San José, metidos en las montañas, como decía el profesor Constantino Láscaris, amando este paisaje montañoso, dándole la espalda al mar. Y estamos olvidando esta situación que está ocurriendo ahí. Y entonces esto está siendo aprovechado por extranjeros, está siendo aprovechado por gavilanes para hacer una falsa titulación, ventas irregulares de tierras, como también se citan en otras fuentes, y ha llegado también al escenario político. Y entonces nos encontramos estos proyectos que tienden a tratar de liberalizar las islas como uno de los caballos de política para conseguir diputados en las zonas costeras. Porque son tan grandes esos centros urbanos, esos centros litorales, esas poblaciones, que obviamente pueden arrastrar 20.000, 30.000 votos y irles a ofrecer un proyecto de ley para liberalizar esas tierras, como ya se ha dado, ¿verdad? Se dio en Cahuita con la ley Patterson. Walter Céspedes logró pasar un proyecto de ley similar que fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional. Bueno, esto de ciudades urbanas litorales
también. Y ahí han encontrado clientelismo político. La protección insular es, como les dije, de vieja data, ya con las leyes de Indias promulgadas por los reyes de España para administrar estas nuevas tierras hace más o menos 500 años. Ya se daban esas normas donde se decía que esas zonas se reservaban, las zonas costeras, no con 200 metros como conocemos ahora, sino una milla, y también las islas, para la administración del Estado. Y así nos encontramos, en la investigación que hice, me encontré una cédula real del 15 de octubre de 1574, donde se reserva una milla a ambos litorales. Esa fue ratificada ya en la época, por decirlo así, de República de Costa Rica, en 1828. Luego el Código General de Braulio Carrillo también hace una referencia y hace una reserva a favor de la zona costera. En 1868 con la Ley 31, la Ley de Aguas de 1884, el Código Fiscal de 1885, el Decreto Ley del 22 de noviembre de 1905, que hace en el artículo 2 un desarrollo interesante para ese tiempo, ¿verdad? Que dice que declara indenunciable las vetas, los yacimientos, los mantos y demás depósitos naturales de minerales que encierran las islas. El artículo 3 dice que cuando lo creyere conveniente los interesados nacionales se le puede otorgar concesiones especiales para el cultivo y la explotación de bosques, las vetas, los yacimientos y los mantos y demás depósitos minerales. Estos dos artículos de esta ley, de este decreto ley 11 de 1905, dice mucho más de lo que dice la ley 6043 actual, de lo que debe ser en la administración de las islas, cómo el Estado debe administrar las islas. Y precisamente, aquí adelanto, una de mis conclusiones es que el Estado no tiene una política y tampoco tiene ley clara para administrar las islas, y menos, digamos, una protección constitucional. Avanzando en ley de 1906, el decreto ley de 1917, dice que las islas deben de mantenerse de una forma absoluta bajo el dominio del Estado. La ley número 162 del 20 de julio de 1928 da una disposición similar. La ley general de terrenos baldíos, una de las precursoras de las de informaciones posesorias, también hace una prohibición para titular en esas zonas. El decreto ley número 116 de 1948 hace la misma reserva. La ley número 2825, esta, si no me equivoco, bueno, es la ley general de terrenos baldíos, también hace la reserva. Y luego la triste ley 4558, ley de urbanización turística de zona marítimo terrestre, de 22 de abril de 1970, que nada más estuvo vigente un año por ser una de las leyes más corruptas que se han dictado en Costa Rica, que permitió a mucha gente titular y poseer ahorita títulos de propiedad en las zonas costeras. La ley de la zona marítimo terrestre ya de manera concreta hace una reserva para lo que es la administración de las islas, dice que son de dominio público y que también para su aprovechamiento se tiene que dar una concesión, pero esa concesión debe pasar por una aprobación legislativa. Y hasta ahí es el marco jurídico duro que protege las islas. Hay otras leyes ya de carácter meramente ambiental, no tanto así como de orden público, de orden administrativo, que exige y que hace una declaratoria de reservas o de parques nacionales, que eso, bueno, ya lo entendemos, se viene haciendo una protección absoluta. ¿Cuál es el papel de las islas como bienes de dominio público? Bueno, ahí uno puede desarrollar y uno puede ampararse sobre la clásica clasificación que encontramos de los bienes demaniales, que se requiere la voluntad expresa del legislador para su desafectación. Esto a la luz y en relación con el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política. Tiene un destino especial, que es de servir al interés público. Se encuentra afectos al uso que se prestan.
están sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, no pertenecen individualmente a los particulares y pertenecen al Estado. Si ustedes ven estas características, simple y sencillamente estamos hablando de un parque, estamos hablando de una calle, estamos hablando de un edificio, pero no estamos hablando en sí de un lugar donde están habitando personas, donde hay necesidades sociales, donde hay necesidades culturales, donde hay mucha presión ambiental por la contaminación que se puede generar y todo el roce que puede generar el ser humano con un ambiente natural tan vivo y al mismo tiempo tan cercano al mar. Aquí no encontramos la solución real para la administración de las islas y al mismo tiempo encontramos el caballo de batalla para su expedita liberalización. ¿Por qué? Porque si revisamos el inciso 14 del artículo 121 nos damos cuenta que para liberalizar una isla, de las 517 islas que tiene Costa Rica, se ocupan nada más 29 votos. Y conseguir aquí 29 votos me parece que ahorita es bastante sencillo, bastante fácil. El artículo 261 que citaba ahora el conferencista de la mañana, mi compañero se me olvidó el nombre, dice, con respecto a los bienes de dominio público, que están destinados de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general. Eso debería ser un escudo de primera calidad, un escudo contra bombas atómicas, ¿verdad? Esa bomba atómica es una ley de la República que es autorización, pero en realidad no lo es. Como se los digo, nada más se requieren 29 votos y tanto zona marítimo terrestre o bien islas nacionales están concesionadas o bien más allá liberalizadas para la utilización y ya la pérdida total de las manos del Estado. En España se dio una ley de costas en la década pasada que también fue derogada en cuestión de 2 o 3 años porque se dieron cuenta que estaban perdiendo parte del patrimonio del Estado. Y el patrimonio, la palabra patrimonio engloba un carácter muy fuerte, porque si se habla de patrimonio, se está hablando de algo que debe pertenecer, que debe permanecer para las presentes y futuras generaciones. Y en este caso, no se está dando la ponderación que debiera a esa palabra, a ese mandamiento expreso que nos da el Código Civil. Que tal vez los antiguos se cuidaban más en el lenguaje y en el contenido de las palabras que nosotros lo hacemos. Tal vez ahora lo hacemos de una manera más ligera y decimos o nos cobijamos diciendo que todos son sinónimos, pero en realidad el contenido y el valor de ellas son totalmente distintos. Encontré 20 proyectos de ley que pretenden sacar o hacer un régimen distinto de administración de las islas. Uno de ellos de 1964, que pretendía, no tenía título, pero en el fondo lo que pretendía era un traspaso al ICT de las playas nacionales, comprendidas dentro de la milla marítima, en ambas costas y océanos, incluyendo las islas. De haber pasado este proyecto de ley en 1964, entonces esto hubiera sido un Acapulco por todos los litorales nacionales, y de una manera irrestricta, ¿verdad? Casinos, hoteles, respetando poco los ecosistemas marinos. Vale más que en ese momento, tal vez que no se tiene una noción ambiental, esto no pasó. Por cuestiones de tiempo, no. Esto es lo que me interesaba citar, el contenido de los proyectos de ley que pretendían estas cosas, hasta caer a los últimos, que son el expediente 17.394 y el 18.184, que son las dos versiones que hay de territorios costeros comunitarios, que a mi criterio están bien intencionadas, pero al mismo tiempo están mal manejados desde el punto de vista jurídico. Se podría manejar de una forma más conciliadora con el ambiente, de una manera más reservada, porque si bien es cierto, hay necesidades sociales, esas necesidades sociales no pueden estar privilegiadas por encima del dominio público y el patrimonio natural del Estado que ahí se encierra. Y la última, ¿verdad? En las zonas urbanas litorales,
que pareciera que están empujando con mucha fuerza, que a mi criterio no obedece a la realidad y podría obedecer más bien a otros intereses. La tutela jurisprudencial es amplia, tanto la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, la Sala Primera, los tribunales agrarios han dicho que la zona marítima terrestre no se toca. Hay una frase que sale en algunas sentencias que dice que es intangible al legislador, pero hablando un día con un letrado de la sala, me decía, eso no es cierto que es intangible al legislador, eso no existe, porque según el inciso 14 del 121, no existe dicha doctrina, no existe dicha reserva constitucional. Y entonces tal vez esta es la primera conclusión, y la voy a adelantar porque quiero ir terminando, que no existe una protección constitucional tanto para la zona marítimo terrestre y tanto para las islas. En las islas también encontramos patrimonio arqueológico. Son ricos. Hay un texto, hay un documento del Ministerio de Cultura, que voy a leer un par de párrafos, que dice, desde hace 3000 años el Golfo de Nicoya ha contado con una importante ocupación humana. Evidencia de esto son los más de 125 sitios arqueológicos localizados en las islas y los litorales del Golfo, que se encuentran registrados en la base de datos del Museo Nacional. El Golfo Dulce fue uno de los más antiguos, para los más antiguos pobladores indígenas, fue un punto de encuentro cultural entre los grupos de ascendencia lingüística chiccha, los huetares, orotiñas, corobicíes, con los grupos de lenguas norteñas como la chorotega, mangüe y nahual. O sea, aquí hay un tesoro arqueológico no bien identificado, porque aquí lo tienen identificado, podría ser más grande, que ya necesita evidentemente un estudio, un levantamiento, un muestreo de eso para poder entender un poco más nuestra cultura. ¿Qué encontramos también de valor natural en las islas? Bueno, los manglares, ¿verdad? Según la Convención Ramsar, todo y el nuevo voto de la Sala, creo que es del 2011, sí, el 16.938, dice que todas estas zonas donde se encuentra un humedal están protegidas per se, aunque no exista una declaratoria por decreto ejecutivo. Eso me fascina, esto me encanta de la Sala Constitucional. Y eso amplía más la protección. Y sucede que en las islas, bueno, ya están ahí frente a la costa, son lluviosas, son prácticamente agua y tierra, de un 60 a un 70% son humedales. Entonces, liberalizar eso o dar procesos de concesión así de fáciles no es algo tan sencillo. Para concluir, y como ya les adelanté, no existe una protección constitucional. Habría que hacer una reforma al inciso 14 del artículo 121. Y paralelamente a eso, hacer una reserva de ley para desarrollar una ley que regule como debe ser la actualidad, la necesidad de las islas nacionales. De manera que las islas y también las costas se instruyan un nuevo orden público que se fundamente en el cambio climático, porque sabemos que dentro de unos 30, 40 años eso lo vamos a tener, ya no sé, unos 6, 7 metros bajo agua, por decir algo, ¿verdad? Y aún así, los políticos actuales se atreven a decir que les van a dar el título ahí por 70 años, cosa que en realidad no obedece a la realidad científica. Puede ser parte de una realidad jurídica, pero de una realidad de la evolución de la Tierra no lo es. Donde se toma en cuenta la prevención de desastres como los tsunamis, la contaminación de aguas marinas y de manera especial que se garantice la seguridad humana. Una ley que también regule el crecimiento de la población, pues esta es una de las principales amenazas en las islas debido a la explotación demográfica, lo cual conlleva la necesidad de servicios públicos, fuentes de trabajo y también un directo colapso ambiental de la producción de residuos y de aguas negras. Decía ayer don Rafael González que también se debe desarrollar una nueva hermenéutica, sí, comparto totalmente la posición de él, un nuevo lenguaje que los abogados debemos de llevar a los especialistas de otras áreas, un nuevo lenguaje que debemos de llevar a los ciudadanos, donde se privilegie la variable social, porque para eso estamos, ¿verdad? Para ser felices, yo digo que el derecho es para ser feliz, para ser más grato, la vida de las personas.
que sea real, tangible, y que obligue realmente a las municipalidades a adoptar el papel, porque para mí las municipalidades son las que han dejado de hacer la tarea o nunca la han hecho y tienen el colapso, tienen el caos que actualmente hay. No existe en la agenda política, ya aparte de lo que es legal, propuestas para la resolución de los múltiples problemas de las islas y de la zona costera. No es el tema de fondo de las discusiones sociales, pero sí se ha convertido en un tema de política rural, pues los políticos se acercan a las personas que habitan esas áreas para garantizarles que les van a arreglar esas situaciones o sus necesidades. Con el cuento, disculpen la palabra tan grosero, de que les van a dar el título de propiedad en las zonas costeras y en las islas. Y además ahora también en las zonas fronterizas. Se requiere realizar un estudio por parte del Ministerio del Ambiente y de otros para dictar una política para el manejo de las islas donde se tome en cuenta el patrimonio arqueológico, natural y la explotación turística. Las municipalidades costeras no están cumpliendo su papel y deben ser buenos administradores y custodios de ellas. Y bueno, hasta aquí este documento. Sé que hay muchas otras variables ambientales como las que se han tratado ahora en la tarde, lo que tiene que ver con la pesca, con el cuidado del recurso marítimo, que obviamente que hay que, agregarlo a esto, las exposiciones para eso son, ¿verdad? Para llenarle a uno la cabeza de ideas, y vale más que vienen las ideas, y no nos quedamos con las mismas ideas de siempre, porque entonces no estamos pensando, ¿verdad? Estamos tratando de evolucionar y hacer mejor las cosas. Muchas gracias.